Antes de entrar de lleno con la película, queremos contextualizar un poco sobre lo que sucedía en el país. Para ese momento, en 1999, estábamos bajo el mandato de Ernesto Zedillo y veníamos de una crisis en el 94 llamada el efecto tequila. Esto hacía que Salinas culpara siempre a los errores administrativos de Zedillo y Zedillo a la política que había tomado su antecesor. Esto mientras el pueblo de México sufría desempleo debido a la caída del dólar y el quiebre de muchísimas empresas. Todo esto, junto con la desconfianza y la inconformidad del PRI, es lo que se ve reflejado en esta película. La película se ambienta en 1949, año en el que Miguel Alemán era presidente de la República. Este presidente siempre tenía prácticamente como un lema: modernidad y justicia social. Estos términos jamás se ven en la película, pues para empezar la película está grabada en sepia, que le da el aspecto de un lugar sucio, arcaico y polvoriento, además de que jamás vemos realmente que se lleva a cabo justicia. Mientras vemos lo que parece ser un saqueo por parte de un tipo en una casa, saca una constitución y al abrirla agarra dinero de dentro, también detrás del retrato de Miguel Alemán, y sale corriendo de esta casa. Una turba lo persigue y al final lo atrapan y lo decapitan. Este personaje resulta ser el alcalde de un pueblo llamado San Pedro de los Aguaros. Luego pasamos a una escena mientras vemos al gobernador Sánchez reprochándole a López, su secretario de gobierno, acerca de que se deben evitar estos incidentes y que si quiere heredar su cargo debe encargarse de esto. Él, junto con su secretario Ramírez, entre unos candidatos eligen como presidente municipal interino del PRI a Juan Vargas, un tipo que denominan como un pendejo, y seleccionan precisamente por eso, por ser alguien manipulable y no por alguien con experiencia en el cargo o por su nivel académico. Al ser nombrado presidente municipal, decide dirigirse hacia el pueblo junto con su esposa. Este es recibido por Carlos Peck, quien le da un recorrido por el pueblo, y nos podemos dar cuenta de que es una representación en miniatura del país, pues se le ve como un pueblo en medio del desierto, falto de educación, que otorga poder a la religión y se inclina siempre por distracciones, las representadas por el burdel, que es dirigido por Doña Lupe. Este burdel también trae inseguridades al pueblo, y también una de las distracciones sería el bar, que es dirigido por el dueño y que da alcohol hacia todo el pueblo, y este se ve como un problema social. También vemos al cura, que parece ser quien tiene más voz en el pueblo, y incluso más que el presidente. Y también vemos al doctor Morales, que parece ser el opositor a Vargas. Es candidato siempre al PAN, pero dice que siempre le roban las elecciones. Vargas al inicio está decidido a cambiar el pueblo y a llevar la modernidad al mismo, como el presidente alemán diría. Este decide ir a hablar con su jefe, el secretario de gobierno, pues no tiene presupuesto. Camino a ver a su jefe, se encuentra con una avería en el motor, o lo que parece serlo. Se encuentra también con Robert, quien decide ayudarlo. Robert es un estadounidense que por simplemente conectarle una bujía le cobra $100. Vargas trata de despistarlo dando un nombre falso y envía a Robert a un pueblo ficticio. Esta es una analogía a la política externa entre Estados Unidos y México, pues muestra cómo somos dependientes de este país y este también se aprovecha de nuestra falta de preparación. Una vez Vargas llega con su jefe, el secretario, y le plantea el problema, este último se niega completamente a darle ayuda, pues dice que están en año de elecciones y todo el presupuesto debe irse al partido. Pero le da dos herramientas que pueden ayudarle a sacar dinero del pueblo, que son una constitución y una pistola. Estos son símbolos muy importantes porque nos dice cómo la política mexicana tiene a las leyes como simplemente una forma de producir dinero, y siempre se puede optar por la fuerza bruta si no se quieren acatar órdenes. Vargas recauda en base a extorsiones. Su esposa le da como consejo utilizarlo para organizar una cena. En esta cena se ve a la gente más influyente del pueblo, que son el cura, el doctor Morales junto con su esposa, el dueño del bar
y el secretario Peck y Robert, que ahora vive en casa de Vargas esperando su pago. Algo muy curioso es que Estados Unidos suele hacer eso, invadir países en los que se pagan deudas. Esto es muy importante porque durante la cena se ve cómo se hablan varios temas. Por ejemplo, como Robert dice que en su país se ve a México como una dictadura. En parte es cierto porque el PRI en ese entonces llevaba unos 70 años en el poder. También Peck habla sobre la revolución y sobre cómo sus beneficios únicamente se ven reflejados en la política o en la parte política. Pues después de usar al pueblo como carne de cañón se les ve olvidados. Y se menciona la importancia de la religión católica en el país. Pues el doctor Morales dice, si en este país hubiera verdadera democracia, el presidente usaría sotana. Más tarde se construyen discursos de modernización y de progreso justificados por infraestructuras y planes de desarrollo, aunque no existían las posibilidades para el negocio. Para ello, la extorsión sería el mejor método de financiación para la decrépita economía del lugar. Inmediatamente, un poste, casi como un monumento, se planta en la plaza del pueblo, haciendo símbolo del progreso y el futuro de este. No tarda ni 5 segundos de pie y el poste se cae, haciendo referencia a todas las promesas fallidas que el partido político claramente no va a cumplir. Además, que en el film podamos observar el dinero escondido en la Constitución y que el cura se toca los bolsillos cada vez que habla de perdonar pecados, así como muchos detalles más de los que hay que estar pendientes, es de lo que se trata el trama y lo que enriquece la imagen que se quiere mostrar, ya que es lo que el director quiere que entendamos por política mexicana. En la película se había olvidado que la ley y el gobierno existe para proteger los derechos del hombre. Al olvidar este principio, se empieza una tiranía y salvajismo. Vargas aplica esta tiranía y salvajismo con Doña Lupe, ya que al ver que ella no quería cooperar solo hablando, la amenaza con un arma de fuego. Luego, al verse ridiculizado por ella, la busca y la mata, sin antes decirle "te tocó la ley de Herodes". Esta frase simboliza completamente toda la película, ya que agregándole "o te chingas o te jodes", hace referencia a que debes hacer algo que no quieres, pero te obligan a hacerlo, y tienes que hacerlo por el bien propio. Es importante analizar el uso del lenguaje que se ve en la película, ya que desde el título podemos observar un lenguaje coloquial clásico del mexicano promedio, que hace siempre un uso excesivo de las palabras antisonantes. Esto hace que el pueblo se identifique con facilidad. Se podría decir que ella casi forma parte de la cultura, así como también forma parte de la corrupción, la delincuencia y la violación de los derechos. Por otro lado, cuando Vargas encuentra a su esposa siéndole infiel con Robert, este lo amenaza con una pistola y le dice: "se te acabó tu deuda externa". Esto hace referencia a la deuda que él, mexicano, tenía con el estadounidense. Al no lograr asesinarlo, Robert al final de la película, junto con la esposa de Vargas, le roban todo el dinero que él tenía guardado. Esto hace referencia, como ya habíamos dicho al principio, a cómo Estados Unidos se aprovecha de la falta de preparación del mexicano. Era impensable que en una película mexicana se tratara de forma tan explícita una realidad tan cruel. La metáfora del Estado en la película es también la metáfora de las relaciones que te obligan a reproducir modos de vida ficticios, relaciones vanas y la inversión de los valores humanos en valores mercantiles, que los alejan unas de otras y de una misma, es decir, que los alienan. La ley de Herodes es un baúl de referencias cinematográficas del cine de la época de oro, pero de manera irónica, ya que se burla del idealismo de la época. Refleja una realidad tan cruel, pero que parece imposible no reírse de ella. La ley de Herodes se opone completamente a una visión nacionalista y positiva de la revolución. Muestra una corrupción que se ejerció y se ejerce bajo el título de actos revolucionarios. Esta película es un espejo de una realidad como mexicano, en donde el gobierno va cometiendo una y otra vez la misma falta sin pena de sanción, refugiándose bajo la aberrante premisa mexicana: el que no tranza, no avanza. Esto justifica a todo funcionario público que lucra indebidamente, alegando que solo así podrá prosperar notablemente. Esto podemos verlo ejemplificado en la película.